bienvenidos a su podcast. En el día de hoy contamos con la presencia de dos distinguidos invitados en esta nueva edición de nuestro Diagnosticando, donde la imagen siempre habla. En este espacio del día de hoy vamos a explorar la ciencia detrás de la radiación y cómo influye en el cuerpo y cómo la podemos utilizar de manera segura y confiable. Hablaremos sobre un tema fundamental. ¿Qué es realmente la radiación? ¿Para qué la utilizamos? ¿Realmente es peligrosa? ¿Y cómo la controlamos? Hoy contamos con dos expertos en el tema. Nuestros invitados del podcast hermano Onda Radiactiva. Que gracias por acompañarnos. Ay. Estamos felices. Primera vez que tenemos dos invitados en nuestro set, ¿verdad, Grecia? Sí. Entonces, nada, aquí tenemos a Francis Castro y Junior Jiménez. Ambos son técnicos especialistas licenciados en imágenes, ¿verdad? Licenciados egresados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ay, mamacita. Bueno, aquí hay tela, señores. Aquí hay materia. Díganme, cuéntenme, ¿qué es la radiación? Francis Castro, licenciado en imagenología, cum laude, UAS, gerente WMED Solutions en República Dominicana, presentador de Onda Reactiva Podcast, YouTube, Universidad Autónoma de Santo Domingo, Servicio Nacional de Salud. Tiene un máster en Gerencia Moderna de Salud, certificación en Seguridad y Protección Radiológica en Colombia, EPR en radiodiagnóstico, también un fellowship en investigación de salud, INISIS en la UAS, un diplomado en la aplicada de investigación. Señores, pero ese currículum está... Estos currículos están extenso. Esa investigación. Wow. Inteligencia artificial aplicada a la investigación. En el enfoque por competencias, facilitador en procesos de enseñanza centrado en el participante en Infotep, diplomado en metodología de la investigación y un diplomado en asesoría de tesis de posgrado en la UAS. Ay, yo voy a arreglar mi currículum porque de verdad... Y junto a él nos acompaña además el señor Junior José Jiménez, licenciado en imagenología, con una formación en docencia, protección radiológica e inteligencia artificial aplicada a la investigación. También en radiología forense y escena del crimen. ¡Wow! Señores. Pero es un honor para nosotros. No es cualquier cosa lo que hay aquí, ¿eh? Exactamente. Ahora sí arrancamos. ¿Qué es la radiación? Díganme. Bueno. Claro, yo le decía, antes de entrar en materia, primeramente queremos darle las gracias a ustedes por habernos invitado a compartir este tema tan interesante, tanto para ustedes como para nosotros, y además a toda la audiencia que nos ve a través de Diagnosticando RD y en Ondas Radiactivas. Así es. Yo quiero que ustedes sepan, antes de iniciar, nuestra primera felicitación, señores. Para que ustedes vean que eso es bonito, así que entre colegas nos apoyemos. Nuestra primera felicitación y yo creo que nuestro primer follower fueron ustedes. Onda Radiactiva. Sí. De verdad porque que nos le llenó. Estamos dando seguimiento a todos los movimientos de las redes. Nos dio mucha emoción saber que existía otro programa muy parecido al nuestro. Entonces, debía existir ese feedback. Con los mismos fines, sí. Claro, y yo le comentaba a la doctora y le decía que en República Dominicana realmente la radiología necesita de gente que quiera enseñarla, que quiera mostrarla. Yo le decía también que si tú te vas a los programas de salud en general, no solo de salud específica, hay muchos que hablan de dermatología, anestesiología, etcétera. Los programas de salud en general, muy difícil hablan de radiología. Siempre se basan en cardiología, obesidad, cirugía, pero casi nadie como que se empeña o se enfoca en hablar de radiología, que es, yo diría que es la única área en medicina que toca a todas las especialidades. Exactamente. Sin embargo, nosotros siempre estamos tras bastidores. Así es. Somos como, o a veces nos tratan como los muchachitos demandados, como, hazme una sonografía, hazme una tomografía, léeme ese rayo X. O sea,
señores, somos importantes. También somos médicos importantes. Y no solo eso. Son sumamente importantes porque a través de un estudio por imágenes se va a obtener un buen diagnóstico para algún paciente. Y se pueden cambiar decisiones. Era lo que le iba a decir, va a tener la decisión final ese médico especialista. Y no solo eso, que todo el mundo, o la gran mayoría de la gente piensa que radiología nada más es sonografía y rayos X, que no existe más nada. Después de ahí eso no es de nada. Una área con tantas subespecialidades que es difícil para cualquier especialista dominarla todas. Y que interviene en absolutamente todas las demás ramas de la medicina. Así mismo. Y fuera de la medicina, incluso veterinaria. Sí. Odontología. O sea que radiología lo que más hay es temas de hablar. Y misterioso que porque la gente de una vez piensa que estamos hablando de radiología, bueno, una ciencia oculta. Así mismo es. Y respondiendo a lo que usted preguntaba sobre radiación, yo creo que esa es una de las de los conceptos que son más mal definidos. Porque tú preguntas qué es radiación y la gente de una vez lo asocia con daño, lo asocia con que me va a dar cáncer, quemadura, una bomba atómica, etcétera. Y realmente, si tú defines radiación en su concepto más básico, no es más que emisión y propagación de energía en el espacio. Que puede ser esa bombilla, puede ser el teléfono, puede ser el sol. O sea, radiación es todo lo que emite energía en el espacio. Ahora, de ahí a que ya sea, vamos a suponer, como dice la gente, dañina, ya entonces tú la divides en radiación ionizante y no ionizante. Ahí es que está la diferencia entre una cosa y la otra. Exacto. Y ahí que queda el misterio en el aire. ¿Qué produce daño? ¿Qué no? ¿Qué me puede hacer? Que se acumula. Sí. Entonces, ¿cómo ustedes les explicarían a nuestro público cuál es la diferencia entre la radiación ionizante y la no ionizante? Junior, ¿qué tú quieres decir sobre eso? Sí, bueno, es un punto importante que se tiene que diferenciar, pero primero para eso tenemos que conocer el espectro electromagnético, que es donde nos va a dividir las radiaciones ionizantes y las no ionizantes. Okay. Entonces tenemos como las no ionizantes, las que no tienen la suficiente fuerza como poder atravesar el cuerpo humano. Que en eso podemos encontrar la luz, las ultravioletas, las microondas, las ondas de radio, la luz visible. Y luego pasamos a lo que es las radiaciones ionizantes, donde tenemos los rayos X y los rayos gamma. Ambas son energías de radiación de fuerte energía que tienen la capacidad de atravesar el cuerpo. Una se produce desde la capa del átomo y la otra desde el núcleo. Entonces, esa es la diferencia. La radiación ionizante es la que puede modificar un átomo, arrancando, por decirlo de una manera tan llana, un electrón del mismo. O sea, ustedes saben que el cuerpo se compone básicamente de átomos. Y los átomos y componen ya las partes más grandes, dígase la célula, los tejidos. Entonces, esa radiación cuando alcanza ese átomo, que está compuesto en el centro por ese protón y neutrones, y en su órbita electrones, esa energía tiene la capacidad de agarrar un electrón de eso y sacarlo de esa órbita. Al sacarlo de esa órbita, entonces se produce algo llamado radicales libres, que son los que provocan el daño básicamente, y eso se convierte en OH, moléculas de OH, o el famoso peróxido de hidrógeno, el que usa las mujeres para teñirse el pelo, y eso es lo que ocasiona básicamente el daño en la célula. Y a eso es que todo el mundo le tiene miedo. Porque, entonces, ¿cuáles serían los riesgos reales de la radiación que se utiliza en el área médica? Siempre va a haber riesgos, pero todo va a depender de la cantidad de radiación a la que se utiliza. Tú me dirías, o tú preguntarías, ¿una radiografía pudiera hacerme daño? Sí, porque esa era la pregunta que te iba a decir ahora. Puede, claro que sí, ocasionar un daño, porque yo acabo de decir que la radiación ionizante, y Junior también tiene la capacidad de modificar la materia. Ahora, ¿dónde es que está la X de la ecuación? En la cantidad. Si obviamente yo utilizo menos radiación, pues el daño va a ser menor. Y por ende, en el caso de la parte médica, la mayoría de los casos, la inmensa mayoría, ese daño es muy, vamos a decir, relativamente ínfimo. Insignificante, exactamente. En comparación teniendo en cuenta que en la actualidad la mayoría de los equipos no solamente tienen un mejor equipamiento para el manejo de la radiación, y aparte de que la mayoría de las áreas que están sujetas a la radiación están plomadas, están protegidas, para que el personal que habita o cohabita en esa área tenga la mejor protección posible. Así es. Sí.
Y no solo el personal, sino que cada día la tecnología se empeña en que los equipos de radiación ionizante utilicen menor cantidad de radiación. ¿Cómo lo logran? Creando equipos más sensibles. En el caso de los rayos X, yo hoy en día utilizo un detector, ya no utilizo un cuarto oscuro, y ese detector cada día es más sensible a la radiación y por ende necesita menor cantidad. No, entonces, y ahí entramos en lo que son los principios fundamentales. Así es. Que son tiempo, distancia y el blindaje. Ahí se resume todo. Exacto. Sí, pero entonces, más allá de eso, pues esos son los principios básicos que debemos cumplir todos como técnicos radiólogos, como licenciados en imagenología. Más allá de eso, el peligro más grande que está es cuando nos familiarizamos con la radiación. O sea, cuando nos familiarizamos con nuestro trabajo, que nos exponemos a una radiografía porque es una sola, pero atendemos una cantidad de pacientes en un servicio. Entonces, al familiarizarnos es donde podría estar el mayor riesgo. Por la exposición continua. Claro, pero para eso contamos con el dosímetro, ¿no? ¿Verdad? Esa es una. Sí. ¿Y cuál es la otra? ¿Qué medidas de protección? Sí, no, porque vamos a ver, ahora estoy intrigada. Porque para eso contamos con el dosímetro, pero entonces, ¿estoy usando adecuadamente el dosímetro? Soy de los que tengo el pluriempleo. Trabajo en 2 centros y tengo 2 dosímetros. Sí, porque o hay ese gente que dosímetro me lo estoy llevando para los 2 centros. Sí, es una buena pregunta, me surge ahí. Entonces, ¿qué tú haces con los dosímetros? ¿Suma Sí, los dosímetros? Claro. Mira, uno de los dispositivos en radiología más mal usados es el dosímetro. Sí. Y la gente minimiza mucho el uso de él. Y yo siempre le digo a la gente, señores, si usted supiera que el dosímetro tiene incluso hasta una implicación legal, la gente tú cuidara más el uso del mismo. Fíjense que cuando ustedes le van a entregar un dosímetro, usted tiene que entregar su nombre, la cédula, porque es la única manera que yo tengo de demostrar a la cantidad de radiación a la que yo me expongo. Si, por ejemplo, yo tengo una sobreexposición en mi trabajo, yo no tengo forma de darme cuenta sino con el dosímetro, porque la radiación no se ve, no se huele, no se percibe, no se siente. No se siente. Y muchas veces le damos un mal uso, lo dejamos tirar donde quiera, lo dejamos en el carro, me lo llevo a la casa. me lo llevo al otro trabajo, me lo llevo a la casa. Y todas esas son cosas que ayudan a que el dosímetro haga un buen trabajo. Entonces, o no capte ahora la radiación necesaria. me surge esta pregunta. ¿Cuál es el límite de exposición que se consideraría permisible o no dañina midiéndolo con el dosímetro? Mira, los estamentos internacionales, dígase la Comisión Internacional de Protección Radiológica, la OIA, la agencia, el Euratom y demás, tienen establecido un límite de 20 milisieverts por año. Y si tú lo divides en meses del año, entonces te tocarían 1.67 por mes. Mientras tú no excedes ese límite, no hay problema. Y ese es el límite más bajo. Ya para que haya un daño, vamos a decir, grande, tú tendrías que ceder mucho más de ahí. Hoy en día, como decíamos ahorita, ya los equipos ayudan a que uno no exceda ese límite siempre y cuando uno tome las medidas de manera correcta. Porque de nada me vale yo saber todo esto si al final, como dice Junior, yo cualquierizo las medidas de protección radiológica. ¿Cómo yo la cualquierizo? Si yo tengo una mampara plomada no la uso, el dosímetro, como hablamos, hago lo que me da la gana. Si tengo que ir a entrar con el paciente al momento de la exposición en una tomografía, a mí no me importa, yo entro sin chaleco y sin nada, vamos a ayudar a la señora que necesita ayuda. Y todas esas cosas van a colaborar a que yo exceda ese límite. Y de todo esto me está surgiendo como... Sí, esa es la idea. Como pregunta. Varias inquietudes. Porque, por ejemplo, tú trabajas en 2 lugares, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería lo correcto? Tú tienes un dosímetro para un trabajo y otro para otro trabajo. Entonces, cuando tú sales del trabajo A, ¿dónde se supone que tú guardes ese dosímetro para que no genere mayor carga? Para que no se altere. Para que no te dé un falso positivo. En teoría debe haber un encargado de protección radiológica. Como bien lo dijo Francia, él es encargado de protección radiológica. Yo por igual somos encargados de protección radiológica certificados por la Comisión Nacional de Energía. Okay. En teoría, nosotros deberíamos llevar el control del buen manejo y el buen uso de esos dosímetros. Guardarlos en un lugar bien específico, donde estén protegidos. Claro. Exacto. Entonces, yo llevar el control de esa dosimetría del personal que trabaja en ese centro de salud. Se debería hacer diariamente. O sea, por ejemplo, tú trabajaste hoy de 8 a 2 de la tarde, saliste hoy
el dosímetro marcó. No funciona así. En ese caso, el dosímetro, en la mayoría de los casos, dependiendo de la modalidad, hay diferentes modalidades, pero la modalidad más común de dosimetría, ese reporte se lleva cada 3 meses. Lo que se hace es que en ese periodo de esos 3 meses se procesa el dosímetro, me da la información y me dice a qué cantidad yo me expuse en ese tiempo, en ese lapso de tiempo. Y se cumple el hecho de que si el dosímetro marca que sobrepasó, se cumple que te saquen del área. Lo que yo asumo es que si que lo mandan a beber leche, radiación, te sacan del área para protegerte a ti. ¿Le digo lo que usted quiere escuchar o le digo la realidad? No, espérate, dinos las dos. No, pero antes de que yo diga la realidad, hay que mencionar que hay un dosímetro control. Sí. En cada área. Pero espérense, antes que todo, yo quiero que para el que no domina lo que es un dosímetro, es un aparato. ¿Aparatito? Un dispositivo. Un dispositivo que mide la calidad de radiación que lo está aportando. Así es. Exactamente, para que entonces ya de ahí. Y cada uno tiene uno individual. Personalizado. No hay un dosímetro de grupo. O sea, no, que fue lo que dijo. Un grupo de Exacto. Pero miren, en ese caso hay muchos mitos. Yo le voy a dar las dos respuestas, la que usted quiere escuchar. Nos encanta el tema de los mitos. Y la realidad real. La que todo el mundo quiere escuchar, exceder el límite que me manden para mi casa y me den vacaciones radiológicas. Eso es un disparate. O sea, el hecho de que yo me exponga a la radiación y me manden 15 días para mi casa, eso no va a evitar que el daño se reduzca o se Tú sigues recibiendo radiación. Se revierta. No, que no se va a revertir. El daño está. Y lo segundo es que cuando tú excedes el límite, lo que se hace es un levantamiento para determinar el por qué tú excediste el límite. Se supone que en radiodiagnóstico, por más que usted trabaje, no hay forma, si usted lleva las medidas de manera correcta, que usted excede el límite de un 1.67 milisieverts por mes. No hay forma. Si eso pasa, tú tienes que hacer un levantamiento, porque así como pasó con él, hay que ver si pasó con otro. Que no esté si tú estás dejando el dosímetro en el área, porque otra cosa sucede es que si yo no estoy trabajando, pero yo dejo el dosímetro en la zona supervisada o en la zona controlada, obviamente se va a irradiar y me va a dar un falso positivo, pues yo no estaba ahí. Y el dosímetro se queda todos los días. Pero entonces, si somos 6 trabajadores, ¿por qué se altera solamente el de un técnico? Solo. Y somos 6. Si hay algún problema de seguridad radiológica en ese centro, todos deben tener la misma, o por lo menos cercana. Porque si somos 6, solamente sale el dosímetro alterado en uno solo. Señores, pero fulano... Es más, yo le voy a decir algo. Yo le voy a decir algo y tal. Ojalá y no me traiga problemas, porque dirán que uno se pone a decir cosas que no debe. Hace unos años, ya no se hace porque es más fácil de detectar, mucho personal de radiología agarraba el dosímetro y le hacía una placa, como dice uno, o lo ponía en el tomógrafo para exceder el límite y que lo mandaran para su casa. ¿Y eso se utilizaba antes? Sí, claro. Sí, claro. Sí. Cuando no había un desconocimiento sobre eso, él excedió el límite, mándalo para su casa. Que beba leche, que vaya a la playa. Ya hoy en día la ciencia ha demostrado que todo eso, nada de eso sirve para nada. Y lo que realmente hay que hacer es un levantamiento y ver qué sucedió. En Venezuela hubo un tiempo, hace muchos años atrás, que se daban las vacaciones radiológicas. El permiso radiológico. Trimestral. Le daban un 15 días cada 3 meses. Había que cumplir unos requisitos, claro está. Pero el permiso radiológico estaba. Precisamente por lo que está diciendo Francis. Para evitar la sobreexposición, para evitar esos daños que podían hacer la radiación en ese personal. Claro, tampoco estaba el control dosimétrico. Y fue como un convenio sindical con los centros de salud. No, y ustedes dicen como que pasó hace mucho, pero yo conozco personas que cogieron sus vacaciones teniendo su dosímetro, hace 10 años atrás, 11 por ahí. Hace un tiempo. Hace 12 años atrás. Pero igual. En la única área que tú pudieras justificar que un personal exceda el límite es en intervencionismo. Sí, radiología intervencionismo, hemodinamia, radiología intervencionista, porque obviamente yo estoy trabajando con una fuente directa continua dentro de la sala y ahí sí es justificable que yo pueda accederlo de manera... Y normalmente ese dosímetro control se coloca por área, o sea, área de intervención va a tener 1, área de rayos X va a tener 1, área de... Es el deber ser. Ese dosímetro que usted especifica es el de área. El dosímetro control realmente es el que se utiliza para yo
transportar el dosímetro desde el centro hacia el área, hacia el laboratorio. Ese sí se usa de control. O cuando se va a sacar del país, pues sabe que se irradie eso. Pero ese de área, el deber ser es que exista. Y ese de área, ahí hay hay un parámetro estándar, un número estándar, que tú digas, ok, mira, el de los chicos, o sea, el de los técnicos en general, puede tener tanto por encima del de área. Un aproximado. ¿Existe? Lo que pasa es que para ese tema primero está la calibración de los equipos y se hace un estudio radiométrico para poder entonces determinar que el área está totalmente blindada o está protegida realmente. O sea, al tener la calibración de los equipos, evidentemente se tiene por seguridad que no hay radiación dispersa y que no vaya a poder perjudicar a los trabajadores. Entonces, si se hizo el levantamiento radiométrico, se hizo la calibración de los equipos, el dosímetro de igual forma debe dar 0. O sea, no debe tener un número que produzca una alarma. Así es. Y respondiendo a la pregunta, si por ejemplo el dosímetro de área está en la zona controlada, en español, donde está el equipo, no debe ser de los 6 milisieverts. Ya obviamente, si está entonces en la zona supervisada, que es donde está la zona de control, donde está la computadora, la procesadora y demás, entonces ahí el límite tiene que ser menor, que está por debajo de 4. Mientras se mantenga ahí no hay problema. Pero me gusta, o sea, qué bueno que estamos aclarando estos puntos, porque hay gente que piensa que hacerse un solo estudio, una sola radiografía, por poner un ejemplo, ya hace daño. Y miren cómo personas que se exponen diariamente a trabajar en un área de radiología no se ven afectados. Entonces eso es un mito que muchas personas tienen, que realmente el que dice que soy radiólogo, o sea, sí, pero es por el tema, no va a tener hijos. Es por el tema y por una palabra bien llana que han satanizado esa parte. Claro, y es por desconocimiento. Y otra cosa, otro mito que la gente tiene, es que la gente piensa que cuando tú haces un rayo X o una mamografía, por ejemplo, la radiación se queda en el espacio, en el área. Entonces la gente quiere salir del área corriendo. No, yo quiero salirme de aquí porque yo no quiero que me siga, seguirme radiando. No, señora, no se va a seguir radiando. O sea, la radiación se dispersa. Y mira que es bueno que lo menciona. Y yo se lo explico de una manera muy fácil a la gente. Yo le digo, mire señora, es simple, para que usted entienda si la radiación se queda o no. La radiación viaja a la velocidad de la luz. ¿A qué velocidad viaja la luz? 200,000 kilómetros por segundo. Esa es según la ciencia. Le digo, usted ve que si usted quiere hacer cuenta si viaja rápido, enciende y apaga el bombillo de su habitación. Usted ve que usted lo enciende y de una vez se prende. Usted ve que cuando la luz llega, que la luz se ve en el barrio, no llega por pedazos, de que llegó primero donde el vecino, no. Llega al mismo tiempo en todos los sitios. Así de rápido viaja la luz. Y así mismo viajan los rayos X. Inmediatamente usted dispara o termina de irradiar, pues ya en la sala no queda nada. Esa radiación se atenúa en el plomo, o se atenúa en la protección, que puede ser no necesariamente de plomo, puede ser de concreto, etcétera, y ya ahí quedó. O sea, usted no puede tener miedo a que si queda o no. Otra cosa interesante que la gente tiene que saber, que no solamente los rayos X, también la radiación se usa en las industrias, en odontología, pero estamos hablando aquí en el tema de radiología, que es lo que nos compete, porque nosotros no somos ingenieros industriales que estamos haciendo bombas nucleares ni nada de eso. A la gente le preocupa hacer una radiografía y muchas veces en un vuelo transatlántico uno tiene mayor exposición de fondo que en una radiografía. Y a nadie va a dar un viaje por eso. Que no solamente las fuentes de radiación son los rayos X o las industrias, sino que también los rayos cósmicos, o sea, la luz solar. Así es. El material radioactivo del suelo. Todo. El microondas. Le iba a comentar específicamente eso, o sea, la desintegración del uranio produce un gas que se llama radón, que es un gas radiactivo, que usted no sabe si en el lugar donde usted se encuentra hay radón en el ambiente. Exacto. Entonces es un gas radiactivo que se le asume o se le atribuye que es uno de los causantes principales del cáncer de pulmón. Así es. Y la gente va a la playa y se tira en su cheilón y se achicharra y está cogiendo su radiación feliz con su piña colada al lado. Y se atreven a decir que fue por una radiografía que se hicieron. ¿Y qué hiciste? Lo que hiciste fue que fulminaste esa capa celular. Y una pregunta, el cuerpo siempre puede, o sea, en caso de que haya un daño producido por radiaciones, ¿el cuerpo se puede reparar? Usted tiene la capacidad. Vuelve y le digo la realidad o le digo lo que usted quiere. Las dos, porque tú sabes que
Está en vivo. Vamos. Realmente el cuerpo sí tiene la capacidad de reparar el daño hasta cierto punto. Todo va a depender de la cantidad a la que tú seas expuesto. Por ejemplo, pueden suceder tres cosas. De que el cuerpo pueda reparar el daño en una dosis muy baja. Puede darse el caso de que la dosis sea muy alta y que simplemente la célula murió. Y se puede dar el caso también de que el cuerpo, intentando hacer una reparación de esa nucleótido o de esa base nitrogenada, entonces lo que ocurre es una mutación. Porque ya hubo un daño, no fue muy bajito, tampoco muy alto, y en función de ese daño, entonces ya va a tratar de reparar y lo que hace es que modifique el ADN. Y ahí llega la mutación. O sea que, de cierto modo, sí pudiera reparar, pero va a depender de la cantidad de radiación a la que usted se exponga. Pero eso ya, exacto, mientras mayor radiación, mayor severo van a ser los va a ser el daño. Por eso es que existen los efectos determinísticos y los efectos estocásticos. Vamos a hablar sobre eso. ¿Qué es eso? Cuéntame, Junior. Bueno, los efectos determinísticos son los que se producen a partir de la dosis de radiación. Va a depender de la cantidad de radiación a la que el paciente o la persona esté expuesta. Por ejemplo, nos vamos al accidente nuclear de Chernobyl en 1986. Ahí hubo una cantidad de radiación en el ambiente donde se presentaron efectos muy rápidamente. Claro. De hecho, síndrome de irradiación aguda, fallecimiento, hasta la actualidad el área perimetral está no se efectivamente. Ahora, los efectos estocásticos nos hablan de que es a largo plazo. O sea, va a depender de lo que comentó Francia ahora, que si la célula murió, que si la célula mutó o que si el cuerpo tuvo la posibilidad todavía de reparar esa célula. Eso es como esos efectos estocásticos, por ejemplo, como uno ve en las películas y en las series, que por ejemplo que una industria está en una zona y emite radiación constantemente, las personas que están ahí la planta a lo largo de los años la planta nuclear de los Simpsons. Bueno, a lo largo de los años comienzan a desarrollar leucemia, cáncer. Esos serían los efectos estocásticos a largo plazo. Que son a largo plazo. Crónicos. Pero yéndonos a la parte médica, que yo sé que a la gente le interesa también, hay efectos determinísticos, por ejemplo, y mucha gente no lo nota. Esos médicos que se exponen en el caso de fluoroscopía y haz continuo, que se exponen a cirugías muy prolongadas, metiendo la mano dentro del haz de rayos X, señores, producen quemaduras. Y muchas veces la asocian a que se queda del guante, que de dermatitis, etcétera. Y no asumen que es producto de quemaduras por haz de rayos X. Ha pasado también en casos de pacientes sometidos a cateterismos, 4 horas en un haz continuo, un paciente de cateterismo, y puede desarrollar quemaduras severas, producto de la radiación. Y una pregunta, ¿los riesgos para adultos y niños son los mismos? Depende de la edad, del estadio de la edad. Si el niño es más radiosensible porque está en un proceso de desarrollo, de crecimiento, y la radiación evidentemente puede producir un daño. Si las exposiciones son, como menciona Francis, constante, o si lo tenemos a un proceso de estudios continuos. Ahora, en adultos, digamos, no adulto mayor, sino un adulto como nosotros, exacto. Jóvenes Como nosotros. Ya nuestro cuerpo está totalmente fortalecido, formado, ya no va a haber cambio celular, a menos que la radiación produzca uno, pero el cuerpo lo repare. Y ya en el tema de los ancianos, vuelven nuevamente esa línea. El envejecimiento. Esa línea. Yo dije que anciano. Vuelve esa línea de radiosensibilidad. Entonces ya ahí se ponen un poco vulnerables también. Entonces eso va a depender de la edad en que sea expuesto el paciente. Por eso las medidas, me imagino que en esos casos específicos Sí, entre las medidas y más que por lo menos la protección radiológica, en teoría se dice que es una disciplina, pero yo pienso que la protección radiológica la debemos convertir en una cultura.
a esos nuevos técnicos radiólogos que lo he visto en algunas oportunidades, lo hemos comentado a los niños que le hacen las llamadas muchachografías. Eso es otra pregunta. ¿Qué recomendaciones ustedes les darían a esos muchachos que se están entrenando ahora para ser técnicos? Que era lo que le iba a comentar específicamente, el buen uso del colimador, porque para eso los equipos vienen bien establecidos, bien fortalecidos con cada una de sus herramientas. El colimador es una herramienta que nos brinda cada uno de los equipos, donde primero vamos a optimizar el haz de rayos X, donde vamos a tener una mejor calidad de imagen al tener ese haz bien concentrado en la posición anatómica que vamos a irradiar. Y además de eso, no irradiamos de más al paciente. En el caso, a mí me da mucha pena, sobre todo con los pacientes pediátricos. Y por eso es que yo le llamo la muchachografía, donde piden unos rayos X de tora e incluyen medio cráneo, incluyen pelvis. Otra cosa que vemos mucho es, por ejemplo, un niño con una neumonía, le mandan a hacer una radiografía todos los días. Señores, la neumonía no la evolución no va a ser tan rápida, por Dios. Tan rápido. Y menos una placa. Yo pienso que por lo menos el tema del mal uso de la colimación lo ha traído o lo ha fortalecido, mejor dicho, la tecnología. ¿Por qué la tecnología? Anteriormente, cuando trabajábamos con el cuarto oscuro, yo soy del cuarto oscuro, teníamos que colimar bien preciso porque no teníamos la opción. No teníamos la opción de poder, no tanto si se dañaba, sino de presentar una radiografía. Exacto. Porque no le íbamos a recortar. Entonces nos iban a llamar la atención, mira, eso no me sirve. Y había que repetirla. Entonces, sí o sí había que colimar en el área de interés. Ahora no, ahora la colimación está a la orden del día porque el equipo tecnológico me permite cortar la parte de interés. Exacto. Y yo me voy más lejos incluso. Yo digo que la protección radiológica debería de ser más un tema conciencia y le voy a explicar por qué. A veces solamente se quiere concentrar la protección radiológica en el personal de radiología, dígase el técnico, el médico radiólogo, pero muchas veces va más allá. Yo digo que protección radiológica debería de ser una asignatura, o por lo menos un tema, un taller, desde que el médico general esté en formación. Eso es correcto. Porque es aquel que muchas veces de manera indiscriminada quiere solicitar estudios, a veces hasta por reducir la clínica. Así mismo. Porque muchas veces no quieren poner la mano al paciente hasta que no llega con un rayo X o no llega con una tomografía. No, pero no diga eso, que eso no es verdad. Son cosas que suceden, pero me voy un poquito más allá. Mira. Pero escuche, yo me voy un poquito más allá. Por eso le digo que es un tema de conciencia. El paciente que desde que llega a la consulta, lo primero que le dice al médico, yo creo que usted me indique una tomografía. Yo quiero que me haga una tomografía del cuerpo entero. Eso está muy de moda. Consulta, a la emergencia. Yo he visto pacientes que le han mandado a la emergencia, hagan una sonografía y no tienen ni un suero puesto. Así mismo. Entonces, ¿qué es el principio ALARA? ¿Y cómo se aplica? Lo he visto que lo usa mucho de nombre propio también. Sí. Lo mismo que estamos hablando ahora, básicamente. Pero para que la gente entienda. Ok, ALARA ALARA son las siglas en inglés de la frase tan bajo como sea razonablemente posible. As low as achievable. As reasonable is possible. Exacto, tan bajo como sea razonablemente posible. Y eso nos habla sobre la dosis de radiación que nosotros vamos a utilizar con cada uno de los pacientes. Es decir, yo voy a utilizar la dosis específica para un paciente pediátrico. Por eso en pediatría, yo que hago mucha pediatría, la sonografía es básicamente el estudio de elección, inclusive hasta para ver neumonías. A mí me mandan pacientes porque se puede ver una neumonía por sonografía y tú le evitas esa radiación al paciente. Así es. Y yo que hice una rotación en Estados Unidos, en el Miami Children's Hospital, o sea, ellos tratan por todas las vías de hacer sonografía y de tratar de hacer el diagnóstico por sonografía. Claro, ya cuando tú estás hablando de tumores y estadias y cosas así, ni modo, hay que entrar en tomografía y resonancia. ¿Usted hizo la rotación cuando quiso ser pediatra o hizo la rotación ya siendo médico radiólogo? Radiólogo, y luego hice una sub en radiología pediátrica. Sí, pues yo recuerdo que usted quiso ser fue pediatra. Sí, después psiquiatra infantil. Pero ojalá hay espacios como este. Pero dale, Francis, perdón. Puedan servir de conciencia, principalmente a la población. Es que hoy en día la gente que llega a la emergencia de una vez quiere que le hagan un rayo X o que le hagan una tomografía. Es que ahí está la cura. Pero nada,
Ese médico es buenísimo. Mira, me indicó 25 análisis, me hicieron tomografía, radio X, tomografía, me hicieron todo. Esa es la mentalidad del paciente de aquí. Así es. Sí, y por eso fue que le dije, sobre todo hacer la cultura de protección radiológica. Exacto. Es importante que se sepan esos conceptos que hemos tratado hoy, son vitales, son de importancia para el médico, para los técnicos, para los licenciados y para el paciente también. Así es. Una pregunta que no puedo dejar fuera es, ¿hay algún esquema, protocolo que se realice o se aplique en esas técnicos jóvenes que están trabajando y quedan embarazadas? O sea... Ay. Usted tocó un tema sumamente neurálgico y sensible. Y se lo digo porque en mi caso y el de Junior, uno sirve mucho como encargado de protección radiológica en la asesoría en esos casos. Y me llegan diarios. Uno de los principales mitos de la radiología es, primero, que la mujer embarazada no puede trabajar radiología. Estamos de acuerdo, sí. Y que una embarazada no puede hacerse un estudio radiológico. Esos son los más grandes mitos. Y yo siempre le digo a los gerentes de centro, le digo, ¿usted quiere que le diga la realidad o lo que su empleada quiere escuchar? Le digo, mire, la realidad es la siguiente. Las disposiciones internacionales dicen que una empleada embarazada, en el caso de radiodiagnóstico, sin ningún problema, usted agota el protocolo siguiente, ella puede trabajar. ¿En qué sentido? Que a ella se le indique o se le entregue un dosímetro de abdominal o fetal y que ese dosímetro no exceda 1 milisievert durante todo el embarazo. O sea, varía la dosis. Va a variar, o sea, oye, como te digo, 1 milisievert durante la gestación, o sea, durante el periodo de su embarazo. Mientras ella no exceda eso, ella puede trabajar sin problema. Ahora bien, hay que ver si, porque también te dice la disposición, que ella es la responsable de asumir eso. Si ella no quiere, pues obviamente tú no la puedes obligar. No, claro. Pero la mayoría lo que quiere es que le digan que se vaya para su casa. O que la manden para entregar resultados. Yo entiendo que... Exacto. O que la cambien de área para resonancia. Eso es lo que buscan. No, pero yo entiendo que lo justo sería que existiera una herramienta que la proteja a ella, pero también que proteja al empleador. Sí, lo que pasa es que en el tema ya de la herramienta, en este caso hablamos de un equipo de protección radiológica, es que me imagino que es lo que usted se refiere. ¿El dosímetro? El dosímetro. Ah, o sea, okay. Sí, el dosímetro fetal. El dosímetro, claro. exacto, que acaba de mencionar Francia, el dosímetro fetal. Exacto. Pero un también equipo de protección. No. Bueno. Es no, lo que pasa es que una embarazada con un chaleco. Y no es necesario, porque si trabaja radiodiagnóstico. Pero yo lo evito, ¿eh? Sí, claro, pero si trabaja radiodiagnóstico, el área está debidamente plomada, tiene el cálculo de blindaje que lleva el área, pues sin ningún problema tú puedes trabajar. Yo recuerdo que a mi esposa le tocó trabajar tomografía estando embarazada y ella me preguntó, y yo, sin ningún problema que te pongan tu dosímetro de fetal. Exacto. Y mucha gente decía, ese niño va a salir con 4 ojos, 3 cabezas, 8 manos. Y al final ahí anda la muchachita. Yo creo que fue la radiación que le hizo tan ella lo que es hiperactiva. sí, muy activa. Bueno, y fíjese señores, que en ese, disculpe doctora, y en ese sentido hay un estudio al final de la gestación, ya está en desuso, que es la radiopelvimetría. Sí. Y eso se le hacía a la mujer embarazada. Claro. Ahora ya no se hace por el morfogenético, exacto. porque la sonografía ha avanzado mucho, pero era un estudio específico para las mujeres embarazadas. Y sobre todo, ya para concluir, ojalá y que en algún momento, en ese sentido, el Estado pueda lidiar con esa laguna, porque yo digo que hay una laguna, o sea, hay un vacío legal, porque a veces tú dices, ¿a dónde me voy? ¿Con quién voy al Ministerio de Trabajo? ¿A quién le pregunto? Porque mucha gente no entiende que cuando tú tienes que sacar un personal del área, eso tiene un costo para el centro. Claro. Totalmente. Y muchas veces tú tienes 5 técnicos y llegan 3 embarazadas al mismo tiempo. Eso es verdad. Y eso es un problema. Muchísima información en el día de hoy. No nos podemos quejar. Hoy hemos aprendido sobre radiación, los efectos que produce, tanto biológicos, pero la clave está en la dosis. Así es. El tiempo y el tipo de exposición. Así es. No hay que tener miedo, sino simplemente saber cómo funcionan las cosas y cómo se controlan. Le queremos dar las gracias a ustedes, Francis y a Junior. Onda Radioactiva. Muchas gracias. Ha sido súper interesante. Y ojalá poder hacer algo de nuevo juntos. Yo creo que sí, que deberíamos formar parte de otro. Hay mucha información. Y además de eso, doctora, para que quede grabado, les tenemos una invitación para nuestro próximo verano radiactivo. Muy bien. Excelente.
la próxima temporada. Hay prueba. Una actividad. Eso es para mayo y cosas así. Sí. Es para empezar en el gimnasio. Es en un resort. Sí, es en un resort. Es en un resort, doctora, en serio. No, pero yo estoy de acuerdo. Hablando de radiología de una manera diferente. distinta. Bien. Nosotros hicimos un verano radiactivo el año pasado. Hablamos en la mañana, hicimos un ciclo de conferencias y en la tarde en un day pass. Los expositores no fueron en corbata, los expositores no fueron en tacones. Y vestido de playa. No puede ser, todo no puede ser ciencia, también tiene que haber un equilibrio. Exacto, y hubo una muy buena participación. Excelente. Entonces quedan cordialmente invitados. Y a ustedes que nos están viendo el día de hoy, los invito a que se suscriban a nuestros canales de YouTube, Onda Radiactiva y Diagnosticando RD. De igual manera nos pueden encontrar en TikTok y en Instagram. Señores, esto fue Onda Radiactiva. Donde la imagen siempre habla. Señores, nada, cerramos nuestra sesión de hoy. Gracias por acompañarnos. Esperamos verlo para las próximas. No se olviden de seguirnos en Instagram y en X, Diagnosticando_podcast y YouTube Diagnosticando RD y TikTok Diagnosticando. Chao.